Bueno, estamos. Vamos a continuar entonces. Estamos. Bueno, correcto. Vamos a continuar con lo que dejamos la clase anterior, que era un poco, empezamos a ver proceso constructivo de mezclas asfálticas, y habíamos visto en un principio los distintos tipos de plantas, qué es lo que son plantas industriales, que elaboran, que procesan y que producen los concretos asfálticos. Habíamos visto las plantas que eran, se denominaban continuas, de acuerdo a su producción, continuas, discontinuas, y tambor, secador, mezclador. Y que estas plantas se caracterizaban por la producción diaria que tenían, las toneladas hora, si quieres llamar, se caracterizaban de acuerdo al modelo. Habíamos dicho que las plantas más chicas estaban en 25, 30 toneladas hora, y así va aumentando hasta obtener plantas de 200, 300, 400 toneladas hora, que son equipos muy interesantes, muy grandes, donde ustedes pueden desarrollar una actividad, por supuesto, que esté acorde con esa producción de la planta. Eso es lo que habíamos visto. Dijimos que vimos algo, pero ahora lo vamos a ver de nuevo, o vamos a repasar algunas fotos para que ustedes tengan un poquito más la imagen de qué estamos hablando. Lo que decíamos era que para la ejecución de un concreto asfáltico o de una carpeta de rodamiento, de una base negra, como ustedes quieran, lo primero que tenemos que saber es dónde vamos a hacer la carpeta, en qué lugar vamos a hacer, y nos habíamos referido un poco a toda la superficie que podemos cubrir con las carpetas o con las bases negras. Entonces habíamos dicho desde bases imprimadas hasta pavimentos existentes en deterioro. ¿Se acuerda que vimos el refuerzo estructural de un pavimento? Y decíamos que podíamos obtener un espesor de una carpeta a colocar sobre ese pavimento, ya con un gasto de vida útil de un 70-80% en un avanzado estado de deterioro. Entonces podíamos cubrirlo o darle un refuerzo estructural con una carpeta asfáltica. Es otra manera de utilizar las carpetas o los concretos asfálticos. También es un pavimento rígido, dijimos, y ya les voy a contar al final de esto cómo hacer sobre pavimento rígido y sobre carpetas asfálticas existentes, los controles o por lo menos las previsiones que tenemos que tener en cada uno de ellos para colocar un pavimento flexible. Si bien los pavimentos flexibles sobre pavimentos rígidos son de equipos contrarios, son como un Boca River, digamos, parecido, quiere decir que estamos colocando un pavimento flexible sobre una estructura rígida totalmente. Entonces es como batear, hacer un gol en contra. Pero bueno, hay que tener algunas previsiones, algunos controles sobre esos pavimentos rígidos, y podemos ejecutar una carpeta y dejar, entre comillas, una calzada en buen estado de transitabilidad durante un tiempo. Cosa que se puede ejecutar, cosa que se puede hacer, cosa que no es cara y que se puede realizar teniendo algunos controles que vamos a ver. Lo que quería compartir con ustedes un poco, volver a la producción de planta. Ahí ustedes lo que están viendo ahora es una foto, ven la foto, ¿no es cierto? Sí, se ve, ingeniero, se ve la foto. Bueno, entonces esa foto... Lo único, Roberto, que se ve un poco chico porque está la pantalla compartida con los muchachos, ¿puede ser? yo la puse completa. No sé, ¿se ve bien o se ve chico? No, yo la veo bien. No ocupa toda la pantalla, pero se distinguen bien Claro, las cosas. ocupa la mitad de la pantalla nomás, Roberto. Y sí, es la mitad. Yo veía también tu presentación con la mitad de la pantalla. Sí. Ah, bien, bueno, perfecto, perdón entonces. Perdón. No, está bien. Bueno, ahorita lo que están viendo ahí es la carga de los hilos. Fíjense que está la cargadora. Ese que ven allá arriba es un balde y está cargando fino sobre uno de los hilos. Bueno, esta es la cargadora que tienen que tener permanentemente para la provisión y carga de los hilos, que van descargando aquí abajo, va aportando el porcentaje que corresponda a la planta para la elaboración de la mezcla que estamos viendo. Esta es una foto muy representativa. Aquí está todo lo que dijimos, el silo, el vibrador. Aquí tiene una compuerta
que se puede abrir, levantar o bajar de acuerdo a las necesidades que tengan. Y aquí está la cinta que dijimos que giraba a ciertas revoluciones por minuto y que dosificaba. Acá está la cinta general que junta todo el material que cae de los hilos finos, intermedios y gruesos. Esta es la planta vista general, en general. La voy a agrandar un poquito. Esta planta también es tambor secador mezclador. Fíjense ustedes lo que está tirando allá arriba. Esta no es, no cuida el medio ambiente, evidentemente tiene una expulsión de finos, pero está ubicada en el medio de, del campo, digamos. Pero miren ahí en la chimenea que ustedes tienen aquí, en esta chimenea ven ustedes cómo expulsa el fino. Ese fino se expulsa porque aquí, en esta parte, ahí tienen ustedes, está la turbina que, ¿se acuerdan que les contaba la clase anterior? Que pulveriza el combustible, se mete aquí, en esta zona se seca el material que se incorpora, que viene de los hilos en frío, que se incorpora aquí trasvasa, y aquí se agrega el asfalto en esta zona. Y en esta zona se produce la mezcla. Una vez que se produce la mezcla, cae a esta cinta transportadora, aquí en Cangilones, cae aquí cae una tolva y se va cargando el camión que ustedes tienen acá abajo. Esta es una de las plantas. Por acá sí, lo que está aquí es el cal. Si es necesario colocar el filler en su porcentaje, que es muy bajo, se coloca el filler en la mezcla, aquí, para que se produzca la mezcla con el filler, el asfalto y los agregados, y el producto de esa mezcla cae en el camión. Ahí está el filler. Bien. Aquí tienen otra vista de la planta, ahí se ve la llama que penetra en la parte del tambor secador mezclador y va a la parte donde se le agrega el asfalto que vimos recién. Y aquí están los hilos que vimos recién. Acá, fíjense, se había cargado recién. Acá está el operario donde está permanentemente controlando de que no se forme el cono y que quede sin servicio, quede sin provisión de finos en la zona de la mezcla, porque si esto se produce el cono aquí y no hay servicio, no hay provisión de agregados finos a nuestra mezcla, evidentemente vamos a tener una falta de ella y por supuesto un error bastante interesante en la producción del concreto asfáltico. Acá atrás, ustedes llegan a ver ahí, atrás está la cargadora y aquí atrás de todo esto, están los acopios. Los acopios que están siempre, vuelvo a reiterar, en una ubicación en alto, buen drenaje, al alcance de la cargadora. La cargadora lo que tiene que hacer es dar vuelta para allá, cargar, volver para aquí. Es un ida y vuelta muy, es como un pasamano, digamos. La cargadora da vuelta, se carga aquí, el embalde, viene aquí, descarga en los hilos que tiene la planta asfáltica. Es un rendimiento que debe ser que debe ser óptimo, es decir, un movimiento muy pequeño, muy chico, para que cumpla las funciones que tiene que cumplir la cargadora, manteniendo los hilos permanentemente cargados. Esto debe estar permanentemente cargado mientras la planta está en producción. Cualquiera de ellos que falte, estamos cometiendo un error en la granulometría y en la participación de cualquiera de los anillos que esté faltando. Ahí tienen la muestra de dónde. Sí. Ahí en la foto anterior, también el operario ese que está ahí arriba tiene que tener cuidado por dos motivos fundamentales. Primero, por un solo motivo fundamental, que es también que no contaminar una de las tolvas con material de la otra, porque si no, lógicamente va a estar variando las fracciones de cada una de los materiales que yo estoy colocando. Se supone que, por ejemplo, donde él está parado, tiene que, primero, cuando viene la pala cargadora, cuidar de que lo que está descargando la cargadora en cada uno de las tolvas no contamine a lo que está en el otro lado. Y él, haciendo el trabajo ahí arriba, también debe tratar de no contaminar una tolva con material de la otra. Eso decía. Seguro, si no, estamos agregando materiales del fino aquí
con intermedio de acá que no tiene sentido. Entonces sí, generalmente acá hay una división bastante interesante en cada silo, cuando cambian de agregado, una división que hace que no se preste para esta cuestión que dice Alfredo, pero bueno, hay que tenerse cuidado, evidentemente, de que no se produzca agregados, contaminación de agregados que no correspondan al silo que no corresponda. Bueno, acá les decía, está el camión, esto es una batea, fíjense, ustedes la deben conocer, que no la conoce, la está conociendo, pero generalmente todas las conocen, ¿no? Es una batea, la batea, lo que tiene de interesante es que tiene una capacidad de transporte mayor que un camión volcador común de 6 metros cúbicos. Este tiene alrededor de 22 metros cúbicos, 20, 22 metros cúbicos. Así que está cargando una cantidad importante de toneladas a transportar. Por eso es interesante este transporte con este camión, porque estamos llevando prácticamente, yo le diría que 4 o 5 camiones volcadores en un solo viaje aquí con esta batea. También se tarda en cargar, porque evidentemente cargar, supongamos que vamos a cargar 30 toneladas ahora, si tuviéramos esta planta que ustedes ven aquí es de 80 toneladas hora, 80, 90 toneladas hora. Así que es una planta interesante, muy importante y buen rendimiento, buena capacidad de trabajo, es una buena planta. Entonces carga en un tiempo bastante importante, en 20 minutos, 25 minutos tal vez la tenga cargada a esta batea. Si tuviéramos una planta como la que les mostré anteriormente, en la clase anterior, de 30 toneladas hora, evidentemente estamos tardando un poquito más, porque no es 30 lo máximo, sino a 25, 27 toneladas hora. Estamos tardando un poquito más. Así que, bueno, ahí esta cuestión de los tiempos siempre son importantes en estos trabajos, tenerlos en cuenta, no únicamente todo el proceso de, digamos, de controles de mezcla, sino también los tiempos de transporte y los tiempos de carga. Son importantísimos. Los tiempos muertos aquí son caros. Entonces, detrás de este camión que está cargando ahora debería haber otro ya listo para cuando este termine de cargar, continuar cargando con el que sigue. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta y así sucesivamente. Mientras tengamos en el camino lugar donde distribuir la mezcla. Bueno, esta es otra muestra. Aquí tienen otra vista, ahí ya se está cargando. No, esto no sé si la carga. Ahí está cargando el camión. Bueno, y aquí lo que quisimos sacar, estos son los depósitos de asfalto, que yo les contaba a la clase anterior también. Hay distintas capacidades, algunos tienen todos con cemento asfáltico, que lo deben tener siempre a una temperatura de 90, 100 grados permanentemente para que el asfalto sea trabajable. Si ustedes no, al cemento asfáltico, no lo mantienen a esa temperatura, se solidifica. Que quede claro. Si baja la temperatura, esta temperatura ambiente, el cemento asfáltico se solidifica. Y después, para volverlo a recuperar y tener el cemento asfáltico trabajable, el esfuerzo que hay que hacer, la energía que hay que gastar y el tiempo que consume eso es bastante importante. Por eso que cuando se está trabajando en plantas asfálticas, en los depósitos de cemento asfáltico siempre debe tener una temperatura trabajable, que es 80, 90, 95 grados centígrados. Eso es trabajable. Después tendrán que subirlo para aumentarlo, digo, 100, 110 grados, para incorporarlo a la mezcla, pero para que sea trabajable a esa temperatura. Reitero, si ustedes dejan de calentar, si no anda la caldera que dijimos que tenía un caño que se metía por acá adentro en tipo serpentina, en todo este caño, y circulaba por ese caño un aceite caliente a temperatura, tenía la temperatura dentro del tanque del material que ustedes tienen ahí, si ustedes no lo mantienen, si ustedes apagan la caldera y está a temperatura ambiente, el cemento asfáltico se solidifica. Es un ladrillo. Así que tengámoslo en cuenta eso. Estos tanques son revestidos, son doble revestimiento, tienen una capa por dentro metálica, después tienen un recubrimiento con lana de vidrio, los de antes, no sé los de ahora qué otro material tendrán, y luego otra capa de metálica, ¿eh? Así que es doble
doble tanque. Bueno, estos son los tanques de depósito. Y estos son los acopios que yo creo que ya se los mostré. Pero bueno, estos son los acopios que se veían cuando estábamos de frente a los hilos. Estos son los acopios donde la cargadora toma el material y lo lleva a los hilos que ustedes vieron anteriormente. Esta es otra foto de acopio. Esta es la ubicación de la 40, donde está el obrador. ¿Dónde está el obrador? Es la ubicación. Aquí está el obrador y aquí está la ruta 40. Creo, no sé, a ver. Sí, creo que sí. Acá está paredita, sí, acá. Este es el obrador. Bueno, esta es la ruta 40 que ya se construyó, la ruta 40 nueva que está construida. Bueno, y aquí yo les contaba un poco la conformación del obrador. Ahí está la planta que nosotros sacábamos recién, que tuvimos la foto recién, y estos son los depósitos de combustibles, nada más y nada menos. Aquí hay unos hilos de cemento, que es la planta de hormigón. Aquí se está produciendo hormigón, con la planta de hormigón, los silos de combustible y la planta asfáltica, todo en el mismo obrador. Todo este proceso, todas estas plantas es para el uso de la obra. Por supuesto, los hormigones van en las alcantarillas, que alguna vez vimos 3 fotos también de esas obras. Los puentes, que hay varios puentes en esa ruta 40 que son muy bonitos, los que los conocen evidentemente deben haber disfrutado de esa ruta, es muy muy linda ruta, se las recomiendo. Entran acá en Paredita a la derecha y salen allá al Sosneado, muy linda ruta. Bueno, y acá empezamos un poquito, a ver si tengo otra foto. Bueno, esta. Aquí empezamos un poquito. Este camión que estaba cargando allá, esta batea que estaba cargando allá, llegó al camino, está volqueteando sobre la terminadora y va distribuyendo la terminadora en un espesor que ustedes ven ahí y en un ancho perfectamente definido por la terminadora. Esta es una terminadora nueva, recién en uso, que estaba en ese momento. Entonces la terminadora va avanzando hacia la dirección donde está el camión volqueteando y va distribuyendo y va precompactando la mezcla que queda distribuida en este sector. Ahí tienen otra vista de la terminadora. Aquí en esta mano creo que está construida, por eso acaban los patines. Estos patines ya les conté, son electrónicos y copian el nivel de la calzada que está al lado de la mano que está construida. Entonces va copiando y se va reflejando aquí en un ancho bien definido y en una altura que lo define este patín de esta terminadora, una altura de 6 centímetros, supongamos 6 centímetros y medio. Aquí lo que hay que tener en cuenta en los trabajos de esto de distribución, el esponjamiento del concreto asfáltico, el esponjamiento de la mezcla. Si bien la terminadora tiene una precompactación, lo deja al 85% de la densidad Marshall ahí colocado, debemos tener en cuenta que esto, en lugar de 6 centímetros, si fuera terminado, deberíamos dejarlo en 6.3, 6.4, dependiendo de la mezcla que vamos a usar, para que una vez que pasemos el equipo de compactación, esto tenga el asentamiento, si ustedes quieren, la disminución de volumen que corresponda por la compactación que estamos dándole a la mezcla distribuida. Aquí tienen otra muestra, ahí hay otro camión volqueteando, no es el mismo, es otro, y bueno, ahí tienen ustedes una visión de cómo va empujando y cómo va avanzando hasta allá, para adelante, perdón. Ahí tienen la vista del sinfín que yo les decía, y ahí está la mezcla, que viene de adelante, de la tolva adelante donde volqueteó el camión, en un sinfín, lo trae hacia atrás, y este sinfín en una cinta transportadora, unos cangilones, no son cangilones, es una cinta transportadora, viene hacia atrás, en esta plancha cae aquí abajo, y esto se distribuye en el ancho del sinfín para que quede todo perfectamente uniforme y no le falte material en ningún punto del ancho que se está trabajando. Y este es
el brazo electrónico que define el espesor que ustedes van a colocar aquí. Aquí este brazo electrónico lo que hace, está apoyada, yo no sé si llega a ver, ahí hay un hilo, un hilo perfectamente, como es nivelado, con un nivel perfectamente definido, apoya este brazo electrónico y lo que hace el brazo electrónico es definir el espesor de que ustedes están poniendo aquí. Si esto baja, evidentemente esto va a subir. Si esto sube, evidentemente esto va a bajar. O sea que este hilo y este brazo electrónico debe estar perfectamente para que sea constante los 6 centímetros que van a poner. Por supuesto, en el ancho lo define esta plancha que está aquí, y pongan directamente los 6 centímetros sobre la calzada que están construyendo. Eso es un brazo electrónico que hay que tener mucho cuidado, hay que revisarlo continuamente, porque como es electrónico, por ahí tiene algunos problemitas. Aquí tiene otra vista atrás, esto es para calentar la plancha de adelante, esta garrafa lo que hace, pues, todo esto es a temperatura, todo el equipo aquí tiene temperatura, aquí abajo, allá adelante donde vuelca el camión, todo esto en temperatura. Tengo otra vista de la terminadora. Bueno, y detrás de la terminadora, como ya les dije, podía venir este equipo, compactando. Ahí está el equipo, donde va compactando tu rodillo neumático. La particularidad que tiene este rodillo neumático, esta planadora, la particularidad que tiene es que si ustedes ven aquí, tiene una pequeña capa de agua, una película muy fina, una humedad en los rodillos, en los dos, que se usa ¿para qué? Para entrar a temperatura. Esta carpeta debe estar en 120, 130, 140 grados. Entonces entra con una temperatura bastante elevada de la carpeta y no le permite esta pequeña humedad que tiene aquí, que ustedes ven brilloso, que se adhiera el asfalto a el rodillo liso, al metal, que se adhiera al metal y haga un desastre de aquello. Porque si les llega a adherir en cualquiera de estas partes una parte de la carpeta que están trabajando y compactando, evidentemente hacen un desastre, se lleva todo puesto y imposible de arreglar. Hay que arreglarlo manualmente. Así que esta lluvia, esta pequeña lluvia que es producida por agua que tiene aquí en una manguerita con unos rieguitos de aspersores que emiten una lluvia muy finita que tiene el agua en este sector aquí en este tanque, que también hace de sobrepeso. Bueno, va regando permanentemente y va cubriendo el rodillo. Ese rodillo entonces pasa, ustedes ven un poco más húmedo aquí, pasa sobre la carpeta caliente y vamos compactando la primera compactación de la carpeta rodante. Esta es otra vista. De esto ustedes van a encontrar equipos, modelos de equipos, muchísimos. Estos creo que son unos Ham, muy buenos modelos, muy buenos equipos, de buena marca y de buen trabajo. Otra vista. Bueno, y esto lo tomamos porque es muy, muy particular. Estas se llaman polleritas. Esto es un rodillo neumático. Detrás de aquello allá hay otro rodillo neumático. Este rodillo neumático pasa detrás del equipo de la planadora, y fíjense, estas polleritas que se le pone aquí es para que los neumáticos no pierdan temperatura. En ese lugar, la ruta 40, el descampado, como ustedes ven aquí, podemos arrancar con una temperatura de 8, 10, 12 grados, con un vientito que hace que los neumáticos no alcancen una temperatura, o si la alcanzan a la temperatura de 60, 70 grados, la pierdan muy rápidamente. Entonces, para que no se pierda su temperatura y no haya una incorporación de la mezcla con los neumáticos, no se adhiera a la mezcla de neumáticos, lo que se le hace, se le pone unas polleritas que cubren o que defienden un poco al viento, al medio ambiente, la temperatura de los neumáticos. Esto es una cosa bastante vial, bastante particular, que la usan en estos equipos de compactación. Bueno, ahí tienen otro equipo, otra muestra, otro modelo de equipo que vimos recién, que es este otro. Y aquí, esta foto vale porque aquí está descargando un Roberto, camión. Sí.
Volvete al equipo amarillo. Bueno. Ah, Ese. Fíjense que ese equipo está articulado, es decir, que le permite compactar una curva sin que haya ningún tipo de desplazamiento lateral al momento de la compactación. Bueno, se darán cuenta que un vehículo nuevo y además tiene la posibilidad de compactar en curvas pequeñas, como que si en un barrio, por ejemplo, en una ruta, las curvas son lo suficientemente amplias para que no pase lo que le estoy diciendo recién. Pero por ejemplo, compacta sin ningún problema en una curva en los barrios, que son curvas a 90 grados. Eso es lo que le permite la posibilidad que tiene esa articulación que tiene ahí en el medio. claro, Era eso más joven. correcto. Lo que dice Alfredo es que si ustedes producen con este equipo una fricción en la carpeta recién empezando a compactar, nueva, recién, vamos a suponer que va la segunda pasada, y giran este equipo, este rodillo sobre la carpeta nueva, van a producir un corrimiento de la carpeta. Se corre la carpeta. Eso no se debe producir, no deberíamos hacerlo, y estos equipos son especiales para ese tipo de trabajo, como dice Alfredo. Ese es muy importante. Yo les contaba a ustedes en la clase anterior, no creo que lo recuerden, pero se lo vuelvo a contar, que todas las maniobras que se hacen con estos tipos de equipos se hacen fuera de la zona de trabajo. Si ustedes quieren modificar la dirección, se tienen que ir afuera de la zona de trabajo, girar los rodillos afuera de la zona de trabajo y volver a la zona de trabajo, no sobre la zona de trabajo. El otro problema, y el otro es perfecto, que se produce permanentemente, que el operario se pone a conversar con los de la terminadora y deja este equipo parado en la carpeta caliente. Entonces, cuando dejó este equipo parado en la carpeta caliente, no se olviden nunca, peso de los rodillos y temperatura combinados son muy malos compañeros. Esto deforma la carpeta porque le produce un hundimiento de la forma de la planadora, de la forma del rodillo, un hundimiento que es muy difícil de solucionar. Por eso esas cuestiones yo les cuento para que estén enterados. Tampoco es una cuestión práctica que uno, con todo el correr de los tiempos, ha aprendido y se lo quiere transmitir a ustedes, uno lo quiere transmitir a ustedes para que ustedes lo tengan, si se acuerdan, lo tengan en cuenta y lo lleven adelante y corrijan estos errores o no tengan estos errores que por ahí lo hemos tenido nosotros en algún momento. Entonces, este es otro de los problemas que podemos tener con estos tipos de equipos. Bueno, entonces estamos aquí. Fíjense, aquí estamos descargando un camión, seguramente aquí se va un camión o este es un camión del personal y aquí está llegando otro camión. Entonces, se está descargando el camión, aquí están los operarios haciendo la junta y tratando de mantener toda la distribución acorde a cómo veníamos o como había hablado anteriormente, produciendo la junta. Tenemos una carpeta, la carpeta hecha en un día de ayer o 2 días anteriores, y aquí estamos haciendo la junta con la nueva mano que estamos construyendo el día de hoy. Entonces esto es fundamental. Aquí los muchachos están trabajando sobre la junta. Esto no se puede salvar. Aquí las juntas, el proceso de construcción de juntas asfálticas, si bien ustedes no la ven en la calzada, porque ya después de una vez que el tránsito pasó sobre esa calzada, no se distingue la junta, pero debemos tenerla en cuenta, en el proceso constructivo. Cuando ustedes pasaron con el vehículo después de 3 meses, 4 meses, esta junta prácticamente no se nota. Si está bien construida, no se va a notar. Si está mal construida, van a notar deformaciones, hundimientos, desprendimiento, y van a ver perfectamente la junta. Si está mal construida, con el paso del tiempo, a los 4 años, 5 años, seguramente va a haber una fisura a lo largo de esta junta. Entonces, esto es fundamental. Lo más importante de la construcción de la junta es tratar de hacer esta mano que estamos construyendo un día después de esta otra mano que construyeron acá. ¿Por qué? Porque tenemos el borde lo tenemos vivo, está totalmente vivo. ¿Por qué? Porque la compactación de esta mano se hace hasta 10 centímetros
5 centímetros antes del borde. El borde se deja vivo ahí, no se compacta. ¿Para qué? Para que la mano que estamos haciendo el día de hoy aquí se pegue, se adhiera, y ahí sí venimos compactando. Creo que tengo una foto. Venimos compactando con la aplanadora perfectamente para que tome la calzada vieja con la calzada nueva, tome la junta, se adhiera, esta temperatura que tiene esta mano nueva se transmite a esos 5 centímetros de carpeta que hemos distribuido el día de ayer y se adhiere perfectamente. Ese es el proceso de construcción, más allá de que debemos la terminación darle con la forma manual. Es importante la construcción de junta, es importante el control de construcción de junta, es muy importante porque hace al aspecto de la textura de las carpetas, porque hace a la resistencia de la carpeta, porque hace a la durabilidad de las carpetas. Entonces, es muy importante el sistema de ejecución de junta en concretos asfálticos. No, repito, ustedes no lo van a ver a ojos simples, así, a la vista. Si tienen una carpeta bien construida, la junta prácticamente no se nota. No hay manera de notarla. Pero sí, la junta está mal construida y si no, agarren el acceso sur yendo para Luján, después de la doble vía que tienen. Fíjense en la doble vía. En la parte de que donde tienen 3 manos. Ni van a notar la junta. Y más allá que terminan las 3 manos en sentido a Luján, si toman el viejo pavimento, observen el pavimento y van a ver que perfectamente se ven también que es vieja ya la carpeta, pero se ven desprendimientos en la junta y se ven fisuras longitudinales en la junta. Así que, bueno, ahí tienen un ejemplo. Aquí tienen otra foto donde están trabajando los muchachos. Bueno, la foto se ve un poquito corrita, pero bueno. Bueno, y esta es la base ejecutada, construida, un proceso de construcción, perdón, donde después se ejecuta la carpeta que ustedes están viendo. Ahí están viendo ustedes los controles de topografía para ver los espesores de base que se están construyendo. Bien. Aquí tienen otro proceso de construcción. Aquí tienen una terminadora. Fíjense que se está descargando el camión sobre una mezcla, sobre una terminadora que está aquí atrás y está haciendo el proceso también de distribución y compactación. Bueno, aquí está lo que ustedes ven aquí es nada más que la terminadora. Una terminadora en planta. Entonces lo que ven aquí, lo que quiere decir aquí el dibujo es que la plancha de distribución de la terminadora es un metal, nada más que un metal. La plancha es un metal, es una planchuela muy grande donde va dejando, va distribuyendo el material y va dejando perfectamente compactado y nivelado y bien terminado la carpeta asfáltica. Si esa plancha, porque como es metálica, se envejece con el tiempo, se gasta, tiene problemas, nos va a originar esta plancha, nos va a originar importantes problemas en el futuro con la superficie de los concretos que hemos trabajado con esta terminadora. Aquí lo que quiere decir que la plancha en el medio tiene un quiebre. Ese quiebre, lo que ustedes pueden hacer es darle gálibo, si necesitan, darle gálibo a la calzada. Es decir, si ustedes van por el eje y tiene una terminadora de tal forma que puedan darle gálibo 2%, se quiebra la plancha y pueden darle este gálibo con algún tipo de terminador. Algunas no, casi todas. Pero en general, como se hace media mano, la plancha se queda horizontal y va copiando directamente, copia la superficie de la base que debe tener los niveles y debe tener el gálibo ya que el proyecto lo dice. Por eso
es que aquí lo que quería mostrarle un poquito es qué problema, y ya vamos a empezar un poquito con algunos tipos de falla de los concretos asfálticos o de las calzadas con concretos asfálticos. Alguna falla, esta es una de ellas, es constructiva. El quiebre de la plancha, o si ustedes quieren, la situación de los equipos en uso en la distribución de los concretos asfálticos. En este caso, la terminadora. Y aquí está lo que sucede si la terminadora tiene problemas en la plancha. Fíjense ustedes. Esto que está aquí es lo que deja marcado la plancha. Cuando la plancha está gastada y entre las dos planchas que tienen, una hacia la derecha y otra a la izquierda, tienen un desgaste, no produce la vibración y la compactación correspondiente y queda, fíjense, queda perfectamente marcada la junta longitudinal donde tenemos ese problema de plancha. Entonces, no hay buena distribución, el fenómeno, la falla se produce por el equipo de distribución. Ya no tenemos problema con la carpeta, no tenemos con la producción de carpeta, acá no hay problema con la base, sí con el equipo de distribución. El equipo de distribución hace que se origine una junta longitudinal. Esto es muy particular, muy puntual, pero bueno, hace a los problemas que pudiéramos originar en el futuro en nuestra carpeta. Fíjense después cuál es el problema. Si tenemos una fisura que comenzó aquí con esta fisurita chica, llovió 3, 4 veces, 5, 6 veces, llovió, ¿qué pasó? El agua filtró y por supuesto empezó el deterioro de la carpeta. Y una vez que el agua infiltró hacia la base, evidentemente la base empieza a tener problemas y miren ustedes esto, cómo se empieza el deterioro del pavimento. Bueno, ahí tienen uno de los problemas que origina los equipos. Esto es nada más y nada menos que la terminadora, cuanto a la plancha, distribución. Bueno, ahí tienen una muestra que no vamos a hacer esto, no vamos a verlo. La manera de compactar. Se lo mostré ya, creo que se lo mostré esto, cómo compactar. Aquí estamos, fíjense ustedes que aquí estamos trabajando con rodillos neumáticos. Aquí atrás todavía no ven la aplanadora, aquí tienen 2 rodillos neumáticos. Como este es un lugar donde tenemos temperaturas de ambiente bastante buenas, fíjense ustedes que los neumáticos están sin esa famosa pollerita que yo les contaba. Allá adelante está la terminadora, está descargando el camión, aquí adelante se ve un poquito el riego de liga y estamos distribuyendo el concreto asfáltico. Aquí viene la aplanadora, sellando la junta, fíjense que está trabajada perfectamente, está terminada, ya la viene sellando y dejando la junta como corresponde. El neumático está pasando en donde ya la aplanadora ha hecho su trabajo y empieza a pasar el neumático. El neumático se pasa las veces que sean necesarias, ya se lo dije. La aplanadora tiene un número de pasada que va a estar de acuerdo a, el número de pasada va a estar de acuerdo con la densidad Marshall que ustedes obtengan acá en el camino, referenciado o comparado con la densidad Marshall del laboratorio. ¿Está claro lo que digo? Sí, profe. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno. Miren que estas preguntitas las hacemos. Los controles que debemos hacer en el camino. ¿Qué controles hacen en el camino? Este es uno, en la densidad Marshall, sacar probetas en el camino y comparar esa densidad en el camino respecto a lo que tuvieron en el laboratorio. En el mismo día de trabajo, si fuera el mismo camión sería espectacular, en el tramo que están trabajando, compararlas con esas densidades que obtuvieron en el laboratorio que sacaron de planta. Entonces, esa densidad en el camino debe responder a la densidad Marshall que ustedes obtuvieron en el laboratorio, referenciada a la mezcla que controlaron
en las progresivas que están trabajando en ese momento. Aquí sí tienen las polleritas, rodillo neumático, rodillo liso, y aquí está entrando el rodillo neumático primero. Fíjense ustedes, ahí tienen una visión de cómo se trabaja. El rodillo neumático primero no tiene ningún tipo de problema, fíjese que no hay ningún hundimiento de la cubierta sobre la carpeta asfáltica trabajada, no se produce un agüellamiento profundo, así que perfectamente el rodillo está entrando en primera medida, en primer tiempo. Y luego viene la aplanadora detrás del rodillo. Ahí tienen una imagen perfecta de cómo trabajar. Evidentemente en una situación bastante especial. Si ustedes ven acá abajo, es sobre un empedrado. Ya vamos a ver algunas fotos más de este empedrado. Bueno, esta nada más que una foto muy particular de la aplanadora, que acá dice con un disco, pero no, la verdad que... Bien, ¿cuáles son los problemas, otros problemas, otras fallas que pudiéramos tener nosotros con las carpetas en cuando estamos ejecutando la carpeta? Supongamos que ustedes vienen con el camión cargado de planta y hubo un desperfecto, se rompió la aplanadora, se rompió la terminadora, o hubo un bache y la tenemos que sacar, o algún problema, cualquiera de estos. Entonces, esperan, pierde temperatura la mezcla en el camión. Los problemas de temperatura son importantísimos. Las temperaturas deben conservarse de tal forma que al distribuirlo en la calzada deben tener más de 90 grados. Si tienen menos de 90 grados, seguramente, yo creo que se los comenté, si no se los vuelvo a comentar, se los digo ahora, seguramente los problemas de compactación, de densificación de la mezcla se ven sensiblemente y si no muy perjudicados. No vamos a lograr la densificación necesaria. Las pérdidas de temperatura de las mezclas que son distribuidas en el camino por cualquier situación que sea, se rompió el camión y tuvo que esperar, lo arreglaron y después fue con el camión y la mezcla perdió temperatura, se ve perjudicado en el camino. Aquí lo que estamos viendo en esa mancha que ustedes ven aquí, esta mancha, es una pérdida de temperatura porque está la alcantarilla que es fría, que es distinta a temperatura por el hormigón, evidentemente ha chupado esa temperatura de la mezcla y ha perdido, por supuesto, las propiedades que debería tener esa mezcla en una zona donde ha perdido la temperatura en forma rápida. Pero yo les repito, si perdemos temperatura, por eso son los controles de temperatura en camino. Cualquier camión que llega o cualquier problema que hubiese en el camino de cualquier índole, sea la terminadora que se rompió, sea la aplanadora que se rompió, el rodillo neumático se rompió, cualquier problema que haya, o el camión que transportó el material se rompió, lo que tenemos que controlar es temperatura de distribución. Si la temperatura de distribución bajó de los 90 grados, seguramente ese camión distribuido no va a lograrse, no lo vamos a lograr obtener las densificaciones que correspondan. Ustedes van a poder pasar la aplanadora y el rodillo neumático las veces que quieran y el tiempo que quieran, que no van a lograr su densificación. Es más, hace poquito, yo no me acuerdo si fue este año, Alfredo, tuvimos un problema de temperatura de mezcla en Tupungato y se veía que pasaban el rodillo neumático los pobres y la aplanadora iban y venían, eso era un flan. Era un flan que no lograba densificar, que no lograba compactar. Por lo tanto, eso hubo que levantarlo porque se perdió temperatura. Yo no sé qué pasó que perdió temperatura. No fue el origen. La planta, en esa ocasión, la planta de la empresa proveedora de la mezcla que estaba en San Rafael. No habían armado una planta en el Valle de Uco para llevar el material, entonces lo llevaban de San Rafael hasta allá. Sí. Cuando la distancia de transporte es muy larga, pueden pasar dos cosas. Si sale la temperatura que corresponde desde la planta, lógicamente pasa esto que pasó en Tupungato, llega frío. Y sobre todo, recuerden que el Valle de Uco es de las zonas más frías del país. Es decir, entonces,
si sale a temperatura de la planta, pasa lo que pasó, y lógicamente, cuando ya se calentó, no es incompactable. ¿Y qué ocurrió? En algunos tramos, con el giro solamente de un vehículo entrando a un puente, el material se desgranaba. Así que, lógicamente, hubo que hacerlo de nuevo. Y si llega a temperatura de colocación, evidentemente con tanta distancia de transporte, es decir, con el enfriamiento que tiene en el transporte desde que sale hasta que llega, 150, 170 kilómetros de distancia, no hay otra alternativa que haberlo sobrecalentado en la planta para que pudiera llegar. O sea, por un lado o por el otro, mal hecho. Así que es lo que tanto hemos charlado respecto de cuidar las temperaturas de elaboración de las mezclas, la temperatura del transporte, la temperatura de colocación. Pero sí, eso fue lo que pasó. Correcto. Y el otro ejemplo también que tenemos, una fue esa, y el otro ejemplo que teníamos ahí también, en ese mismo lugar, es que había un camión o camiones, creo que fueron varios camiones, a 170 grados fue la mezcla. Y también produjo ese problema de no poder compactar. Por supuesto, se quemó el asfalto, perdió sus propiedades ligantes y por más que ustedes le pasaran el equipo de compactación, no iban a lograrlo nunca. También fue en otro tramito un poquito más arriba, que se está hablando Alfredo, también ese problema tuvieron los muchachos. Así que bueno, ya saben, las temperaturas superiores o muy extremas no tienen que estar más allá de 160 grados, 165 grados. Si trabajan con asfaltos modificados es otro tema que Alfredo le tiene que haber dicho, están arriba de los 180, 190 grados, Alfredo, ¿no? Creo. Exactamente, 180 grados, entre 175 y 185. Exacto, para asfalto La modificado. elaboración de la mezcla. De elaboración de la mezcla, para asfalto modificado. Para cementos asfálticos, como los que estamos trabajando normalmente, 50, 60, no sé, 70, 100, 100, 120, bueno, eso estamos en los alrededor de los 120, 130 grados de temperatura. Cuando se va más allá arriba de los 160, 170 grados, tenemos que empezar a observar las mezclas. Y si disminuye la temperatura menor de 90, tenemos que volver a observar las mezclas, volver a observarlas porque seguramente vamos a tener problemas con su densificación. Bueno, acá tienen otro ejemplo de las polleritas para cubrir los neumáticos. Y aquí tienen una textura superficial, un tipo de textura superficial de un pavimento de una carpeta asfáltica. Si ustedes observan, van a ver que es una textura bastante gruesa. Y si ustedes observan, van a ver el agregado grueso prácticamente a simple vista. Y si también siguen observando, van a ver que el agregado grueso es piedra partida. Entonces, muchas veces, es muy engañoso decir que esta textura no sirve, que esta textura no la quiero. Porque generalmente el vecino, el que va a ver, o quien no sabe a veces que son los muchachos que trabajan en alguna administración pública, van a verlo y ven esta textura. Y esta textura es perfecta. Esta textura es la que hace durable a la estructura. Esta textura es la que a ustedes le va a garantizar la vida útil, porque tiene una textura, si bien áspera, como ustedes ven ahí, tiene una textura de todos los agregados, y los agregados que, fíjense ustedes, agregados triturados. Es una textura buena, más allá de que ven, es una textura de un concreto recién terminado. Más allá de que ustedes ven que pareciera que es muy gruesa. No es así. Es una textura que le da resistencia, capacidad portante, durabilidad. Es una textura muy buena. Nosotros generalmente aquí queremos textura más fina, generalmente. No queremos que se vea esa piedra, quiere que se vea todo lisito. No tiene nada que ver. Bueno, hay un comentario que les hago para que ustedes tengan idea. Bueno, vamos a ver entonces voy a compartir con ustedes ya algún tipo de falla. Ya dijimos, las fallas que se podían producir por equipos, terminadora fundamentalmente, la plancha era terminadora.
lo que se podía producir, por temperaturas, los problemas que se pueden producir. Por supuesto, estimo que ya hemos hablado, pero si quiero lo repito rápidamente, por mala elaboración de las mezclas asfálticas. Si ustedes elaboran mal una mezcla asfáltica por cualquier motivo, no agregan el agregado que corresponde en la medida que corresponde y en los porcentajes que corresponden, no agregan el porcentaje de asfalto que corresponden en planta por cualquier motivo, por falla de la planta, porque por cualquier motivo, que pensemos que sean buenos los motivos, evidentemente en el futuro esa carpeta, esa estructura va a sufrir algún tipo de deterioro. Si ustedes ponen en lugar, como les da a ustedes el 5.2%, supongamos que le da la dosificación Marshall, y ponen el 4.8%, seguramente esa estructura o esa carpeta, que forma parte de la estructura, no va a durar lo que ustedes propusieron que iba a durar, 15 años, supongamos. Va a durar 4, y si dura, va a durar 3. Seguramente va a haber desprendimiento, va a haber peladuras. Entonces, todo eso hace a que la ejecución, los controles que yo les hablaba anteriormente y que les hablaba ahora, todo eso hace a que nosotros tengamos la posibilidad de ejecutar y de producir una mezcla que responda a los requerimientos, que responda a la exigencia del margen que ustedes ejecutaron. Por supuesto, ese margen va a estar también respondiendo a las necesidades de la obra, que va a estar dada por un pliego de especificaciones técnicas. Entonces, el que proyectó la obra va a decir usted me tiene que hacer una mezcla de tal tipo. Ustedes tendrán que producir esa mezcla de tal tipo para esa ruta y, por supuesto, en el camino tratar de responder a esa exigencia de pliego y a esa exigencia que ustedes están proponiendo con la dosificación Marshall en la planta, la elaboración de la mezcla en la planta y, por supuesto, la distribución y compactación de la mezcla. Ese es el sentido un poco en cuanto a los controles de mezcla. Y aquí una media calzada colapsada. Esto ya, evidentemente, aquí tenemos un problema de vejez, digamos. Aquí ha pasado un tiempo de vida útil bastante importante y ya ha envejecido el asfalto. Fíjense que no hay deformaciones ni transversales ni longitudinales. Sí hay, ¿cómo es? Fisuras. Prácticamente la carpeta colapsada. Aquí ha perdido la carpeta o el asfalto las propiedades ligantes. No están más. Se agotó el asfalto. Está agotado. Como dice ahí, colapsado. Esta es una de las formas por vejez. Aquí, si bien, vuelvo a reiterar, no se ven deformaciones ni transversales ni longitudinales. Quiere decir que la base está buena, pero la carpeta llegó a su final de vida. Aquí tienen otra. Aquí ya empezamos con los desprendimientos. Fíjense. Todo esto también forma parte de vejez de la carpeta asfáltica. Pero aquí ya hay desprendimiento, aquí desprendimiento. Bueno, acá ya hay un bacheo, bastante feo, pero un bacheo al fin, que evidentemente ha habido un pozo y se ha producido un desprendimiento de esa carpeta. Aquí ya está en estado de deterioro, ya no es 2,5 ni 1,5, ya es 1, prácticamente aquí lo que ustedes están viendo. Aquí tenemos un problemita de una fisura longitudinal, que hablábamos recién y que decíamos anteriormente. Evidentemente aquí hay un problema de distribución de mezcla. Pero fíjense también, más allá de la distribución de mezcla que pudiera haber sido, acá tenemos una ampliación de calzada. Fíjense, ahí. Entonces aquí había el borde anterior. Aquí está la calzada vieja, aquí está la calzada vieja, y aquí hay un sobreancho. Este sobreancho evidentemente se ha ejecutado y se ha hecho una junta con la carpeta existente que está en mal estado. Por lo tanto, hay un problemita de adherencia entre juntas, o porque no limpiaron bien la junta, porque si hay que hacer una junta nueva, aquí hay que soplar el pavimento viejo, hay que dejar bien limpio el pavimento viejo y hacer un riego de liga sobre el pavimento viejo para que la nueva carpetita de ampliación que hacemos se adhiera al pavimento viejo. Bueno, acá tienen ustedes un problema de junta y evidentemente esa junta hace que todo lo demás sufra, porque si hay lluvia aquí se ha penetrado el agua
Y por supuesto, tenemos todo esto que tenemos aquí que empieza a colapsar todo alrededor de las deficiencias de juntas que tenemos en este pavimento. Bueno, aquí tienen ya una carpeta con bastante problema. Acá hay un grado de deterioro y de deformación desde aquí hasta aquí, que evidentemente ha cedido. Esto puede haber cedido por penetración del agua, por deformación. Aquí ya hay baches, evidentemente. Y cuando penetra el agua, olvídense, si el agua penetra, va a penetrar la base, la subbase. Y no digo la subrasante, también puede penetrar la subrasante. Aquí penetra el agua y las deformaciones se producen en forma inmediata. Por lo tanto, va a haber estos problemas de bache, estos problemas de fisuración y evidentemente de deformación en la zona que tiene ese problema. Viene acá hay fisuras transversales, aquí ven una, aquí ven otra. Entonces, aquí ya tenemos un fenómeno un poquito combinado de falla de base, de falla de subbase, que podría ser de subrasante también, que está combinado con una rotura de la calzada o con una rotura de la carpeta que ha dejado, que ha perdido, mejor dicho, sus propiedades de impermeables y ha dejado penetrar el agua cambiando la humedad de la base y la subbase, generando estos problemas de deformación. Bueno, ahí tienen el agua que podría penetrar a las bases y a las subbases. Aquí tienen otro problemita. Aquí ya ha habido un problema de base, pero fíjense por qué. Esto ha habido un bache anteriormente, ¿no? Evidentemente aquí, miren ustedes aquí cómo se ve que la humedad, el agua, ha estado permanente aquí. Quiere decir que el drenaje o el escurrimiento transversal del agua ha hecho que este pasto o la banquina no deje que el agua circule o se vaya fuera de la calzada. Ha quedado en el borde. El agua penetra hacia abajo y empieza a producir problemas de resistencia de la carpeta porque se han bebido la base, la subbase y empiezan los deterioros. Aquí ya está en un deterioro avanzado, si bien ha habido un bache anterior, en un deterioro avanzado porque la nueva reparación se ha agrietado totalmente y ha vuelto a ceder la base en forma importante. Entonces, aquí ya tenemos problemas estructurales de base y subbase. ¿Pero por qué? Porque el agua ha penetrado, no ha escurrido, la banquina no está perfectamente perfilada, no ha escurrido fuera de la calzada y ha quedado en el borde, por supuesto, humedeciendo toda la zona de la media calzada que ustedes están viendo aquí. Otro problema entonces es el escurrimiento libre, porque cuando nosotros lo pensamos al pavimento, lo pensamos con un escurrimiento transversal o un drenaje transversal, que el agua no quede en este punto. Entonces, mantenimiento de banquina. Si no mantenemos bien la banquina, no hay escurrimiento transversal, por lo tanto, tenemos los problemas que ustedes están viendo aquí. Aquí empieza todo. Aquí ya tenemos un problema estructural. Aquí empieza el problema. Acá tienen piel de cocodrilo, como decía Alfredo, pero ya la estructura, fíjense que se ve un poquito de otro color. ¿Por qué? Porque ha quedado un charquito de agua en su momento que llovió y se ve de otra manera. Ya empieza con algún problema de base y de subbase, porque evidentemente no es toda, no se ve acá, no se ve acá, sino en este punto, puntualmente ha habido un problema en una superficie totalmente adecuada, con un bache, que es futuro bache, obvio, este futuro bache que se ve aquí, que empieza a generar deterioro de la calzada. Seguramente este problema lo hemos tenido en la compactación desde la subrasante, la subbase y la base hacia arriba, y ha generado un hundimiento de la misma, produciendo, por supuesto, cuando llueve, una lagunita aquí, penetración del agua y todo el fenómeno que ya expliqué anteriormente con el deterioro de la calzada. Así que aquí también es un problema, lo que podemos tratar aquí es un problema de compactación, de ejecución en la etapa constructiva. Por eso son los controles permanentes que tenemos que tener o que debemos observar en cada una de las etapas constructivas, desde la subrasante hasta la carpeta de rodamiento. Los controles deben ser permanentes. Bueno, aquí ven otra foto.
calzada permeable. Quiere decir que aquí está todo fisurado, ¿eh? Está todo abierto, el agua ha penetrado y fíjense cómo ha escurrido. Ahí ven la mancha. ¿Eh? Aquí esto está imprimado, hay una imprimación aquí, ¿eh? O un tratamiento, ya no sé bien, pero parece una imprimación. Pero miren cómo ha escurrido el agua. Quiere decir que la carpeta se ha deteriorado, se ha fisurado, se ha roto y ha permitido que el agua penetre y escurra hacia fuera de la zona de la calzada, pero evidentemente ha humedecido toda la base y toda la subbase, y aquí está permitido tener un poquito más de agua. También estos problemas de rotura y deformaciones de carpetas existentes se deben a que la acción de las cargas han producido el famoso descenso o deformación o la no resistencia de las capas que nosotros hemos calculado, que tanto con tanto esmero Businek y Buchmister habían pensado en que no debemos y debemos resistir esas tensiones, esas deformaciones que estudiamos nosotros. Evidentemente en este tramo no ha pasado eso y ha habido este problema. Este problema que genera que evidentemente la estructura, la reiteración de carga, obvio, empieza a sufrir, empieza a deteriorarse con, les digo, muy corto plazo, tener esto bacheado y deformado la calzada. Roberto, Sí, dale. en la foto anterior, ¿Tenés agua? además de eso, ¿qué está indicando por el lugar donde se ven esas manchas de humedad? Está indicando que ya si el agua penetró y llegó hasta ahí, evidentemente no hay liga entre la base y la carpeta. Entonces eso dejó de comportarse como un paquete estructural. Ya pasan a ser cada una de las capas independientemente. Es para asociarlo y que sea más gráfico para ustedes. Es como si a una viga laminada resulta que en vez de estar el pegamento en cada una de las láminas que componen una viga laminada, resulta que no tengo pegamento entre eso. Entonces, cada uno de las láminas se empieza a comportar individualmente y lógicamente, ¿cuál es el concepto del paquete estructural? Como el de la misma viga laminada, es que la resistencia del conjunto es mayor que la suma de las resistencias individuales. Bueno, el mismo concepto se debe tener acá. Evidentemente, al no haber liga, ya no hay paquete estructural y esto tiene poca vida a partir de ahora, lógicamente. Sí, señor. Bueno, otro ejemplo. Aquí ya tenemos problemas entonces de bases y subbases que se ha roto, la carpeta ha roto. Fíjense que hay un tramo importante de rotura. Entonces aquí también tenemos problemas con sistemas constructivos. Seguramente puede ser que también la carpeta haya tenido algún tipo de problema en todo este lugar, puede ser, no lo podemos desechar, y tengamos aquí un camión, 2 camiones con algún tipo de problema y se haya deteriorado más prontamente que cualquiera de estas partes de la calzada. También puede ser, es una cuestión de estudio, pero fíjense cuál es el problema que nos genera a nosotros, cualquiera sea. La deformación y por supuesto aquí la incorporación de la humedad que para nosotros, las humedades que están por debajo de esta estructura deben ser constantes para toda la vida útil, no deberían modificarse en toda su vida útil, esa es la idea. Aquí tienen otro problema, acá ya está la banquina, fíjense qué banquina tenemos aquí, esta banquina está imprimada y fíjense cómo se ha deteriorado, pero fíjense cómo está la humedad aquí, la humedad ha penetrado de lluvia y evidentemente creo que hay una foto más abajo con una calicata, ahí tienen otra toma, así está la foto ahí abajo, ¿ven? Cómo está la banquina, toda, acá ha penetrado el agua evidentemente, en la banquina, y fíjense cómo está toda fisurada la banquina, y ahí tienen el estado de la banquina que ustedes estaban viendo recién. Miren la humedad que ha penetrado en la calzada, porque evidentemente la banquina no ha sido lo suficiente o no ha sido lo correctamente construida para que haya un escurrimiento transversal y el agua siga y vaya fuera de la zona de calzada, fuera de la zona de banquina y no se mantenga en el borde de esa calzada que estamos transitando. Ahí tienen los cambios de humedades que yo hablaba recién,
que se producen por la incorporación de agua de lluvia. Acá está perfectamente claro, ahí tienen la estructura, acá tienen la carpeta de rodamiento, acá tienen una base y aquí tienen otra. Acá ya se usa mucho suelo seleccionado. Un suelo seleccionado es un suelo perfectamente tratado, trabajado, zarandeado, que se usa en algunas etapas constructivas en zonas del litoral de Santa Fe, de Buenos Aires y de Córdoba. Y eso es una carpeta nueva, ¿eh? Es una carpeta nueva, perfectamente nueva. Se notan los bordes, se nota la línea, que es la primer línea que, o sea, no es que hayan repintado hace poco la línea de borde, porque la carpeta, para pintar la línea de borde solamente se hace una imprimación a donde va a ir la línea. El resto de la carpeta está lo suficientemente negra aún como para mostrar de que no ha sido transitada ni nada de eso. Incluso, bueno, se puede ver en los bordes de la carpeta, eso es realmente una lástima, una carpeta nueva con ese problema, ¿no? O un pavimento nuevo. Sí, señor. Bueno, aquí tienen otros problemas de fallas. Estos ya son deformaciones. Aquí estas deformaciones, evidentemente, ya tenemos problemas estructurales de base, de subbase o la subrasante. Fíjense ustedes cómo están, cómo está la deformación. Yo no sé si se acuerdan, cuando vimos las deformaciones que se producían, que estudió Terzaghi, ¿se acuerdan? Una carga de una rueda y una deformación lateral, que había un plano de rotura. Yo no sé si se acuerdan que dimos la clase esa, donde empezábamos un poco a estudiar estos problemas de deformaciones, de rotura y la resistencia que debían tener. Bueno, aquí tenemos el problema perfectamente claro. Fíjense las deformaciones que hemos tenido del pavimento, aquí, en toda esta zona, y aquí mismo, porque evidentemente no ha habido una resistencia en las capas estructurales que hemos construido en esta zona y ha cedido esa resistencia. No fueron las tensiones, no fueron las que calculamos, evidentemente o fueron mayores o las que nosotros reproducimos en el terreno fueron menores a las que teníamos pensadas. Entonces, evidentemente no hubo una resistencia y empieza con esta deformación que ustedes ven acá. Esto, por supuesto, es la acción de las cargas, la acción de las temperaturas y fundamentalmente la no resistencia de la estructura que hemos construido. Eso hace que ceda la estructura y haya deformaciones aquí fundamentalmente y aquí fundamentalmente, donde la carga es aplicada por aquí, en este medio, y haya deformaciones fuera de la zona de aplicación de carga, aquí y aquí. El hundimiento lógico, donde va aplicada la rueda, y la deformación o la protuberancia, por no decir otra cosa, que se produce, o la lomita que se produce aquí, en la fuera de zona de aplicación de carga. Fíjense ustedes el fenómeno que nosotros habíamos aplicado con Terzaghi en aquel momento donde teníamos la carga Q que deberíamos tener nosotros que resistir, esa carga Q que era representada por una situación de cosas, ¿se acuerdan? Que era en función de la cohesión, de la densidad del suelo, bueno, había 2 o 3 términos que debíamos tener en cuenta. Bueno, aquí evidentemente ha producido la carga del fenómeno de deterioro. Aquí tenemos un problema estructural, pero fundamentalmente porque ha cedido la estructura, la base, la subbase y también la subrasante. Y estas deformaciones evidentemente han comenzado. Fíjense ustedes que no hay rotura porque esto es elástico, porque el concreto asfáltico es elástico y ha cedido a esas deformaciones con una elasticidad que ha funcionado perfecto el concreto. ¿Por qué? Porque no se ha deteriorado, no se ha roto, no se ha desprendido. Hay una elasticidad, hay una deformación elástica aquí. Pero evidentemente hay una deformación que, si ustedes miden el nivel de aquí con este nivel de aquí, hay una deformación importante. Así que ahí tienen una muestra perfecta de cómo sufre el pavimento deterioros por acción de las cargas, obviamente, y que deterioró porque no han resistido, no han tenido la resistencia a las tensiones internas,
a las deformaciones y a las tensiones verticales, horizontales que se nos presentan por acción de las cargas. Una muestra muy, muy gráfica de lo que estudiamos allá en un principio, que no sé si se acuerdan, pero en algún momento se van a acordar cuando estudien eso. Bueno, aquí hay una fisura longitudinal. Esto se debe a porque evidentemente, fíjense la fisura donde está. Fíjense la fisura donde está. Evidentemente aquí ha habido, como dice el título, una fisura longitudinal por contracción en manto arcilloso subyacente. Aquí ha habido un movimiento o un problema de la estructura que se ha abierto hacia este lugar. Y observen también las banquinas, ¿no? Aquí las banquinas, el pasto adyacente, supera el nivel de la calzada. Entonces, si ustedes tienen que escurrir o tienen que drenar o tienen que drenar el agua lateralmente, con la pendiente que ustedes le dan 2%, evidentemente el agua para acá, aquí. Y otra vez tenemos el mismo problema. Esta fisura longitudinal quiere decir que aquí ha habido un corrimiento, una ruptura de la estructura total, desde arriba hasta abajo. Puede ser por el manto de arcilla subyacente, puede ser porque el adyacente, la arcilla en lugares que ustedes pueden tener, como la zona del litoral, son arcillas muy activas, como la que ustedes tienen y que Alfredo les ha explicado más de una vez, ahí en la ruta 7, en el Cerro Cacheuta, que está todo deformado. Ahí se deforma, aquí se contrajo. ¿Se contrajo por qué? Porque seguramente ha habido un tiempo de no lluvia, de poca lluvia, y hay una contracción muy importante. Son arcillas activas que le llamamos nosotros. Y fíjense cómo empieza el deterioro. Acá está sellada la junta, está sellada la fisura, ¿no? Para que no penetre el agua en las estructuras y no produzca la rotura de la calzada. Bueno, pero esto, miren cómo ha roto. ¿Por qué? Porque seguramente ha habido un corrimiento de la estructura en sentido horizontal, así, un corrimiento, y evidentemente hay una fisura, una rotura, un desprendimiento y una, digamos, una separación de esta parte de la estructura que estamos viendo con las estructuras más importantes. Esto es una falla estructural del terraplén, de la subrasante. De ahí se inicia todo. Ahora, miren ustedes cuál es el fenómeno que se produce cuando tenemos una subrasante con un suelo A6, A7, A5, 6. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Se acuerdan que decíamos, ojo con los suelos que ponemos, ojo que si tenemos suelos que son de condiciones muy complicadas con los cambios de humedad, podemos tener problemas? Bueno, aquí lo están viendo. Este es un problema de ese tipo de suelo. Y bueno, también lo ven en Cacheuta, si es que van más allá a Potrerillo, también lo ven en la zona de Cacheuta, bien pegado al cerro Cacheuta, cuando pasan por un lugar ahí, bien pegado al río, al arroyo Las Minas, que está ahí, abajo está una escuela. Bueno, ahí tiene una deformación donde en lugar de tener una rotura longitudinal, está toda la calzada deformada. Quiere decir que la arcilla sigue participando sobre la estructura, sigue influyendo sobre la estructura, y eso que se ha sacado, creo que hasta 2 metros han sacado de arcilla en ese tramo, y todavía sigue influyendo sobre ella. Bueno, este es un problema importante que genera los suelos, en este caso arcillas activas, que genera este tipo de suelos en la subrasante o en el terraplén sobre la estructura que estamos trabajando. Y aquí tienen otra muestra. Esto también es lo mismo. Aquí, si bien nuestro pavimento está deteriorado, degradado por acción del tiempo y el clima, porque ustedes ven prácticamente el material vivo arriba sin nada de asfalto, el material grueso, digo, vivo arriba, sin nada de asfalto. Aquí tienen ustedes otra muestra de un corrimiento de la estructura en sentido longitudinal por una acción de estas arcillas o de estos suelos activos que yo les explicaba recién. Acá tienen otra acción de ese suelo, la progresiva. Miren ustedes,
fractura seca nuevamente. Y ahí tienen una estructura perfectamente. Ruta provincial 64, concreto asfáltico 5 centímetros, ahí lo ven. Base granular 12 centímetros, ahí lo ven. Suelo cal 18 centímetros abajo de la base granular. Y suelo seleccionado 20 centímetros abajo. Fíjense la estructura que tiene esto. Suelo seleccionado, que es el que yo les explicaba recién, se trabaja con suelo seleccionado cuando tenemos un yacimiento de un suelo muy especial, donde se lo zarandea, se lo clasifica, se le saca todo el material que no intervenga agregados gruesos, material orgánico, un suelo perfectamente trabajado y se puede utilizar como subbase. Acá tenemos un suelo seleccionado de 20, un suelo cal de 18, una base granular de 12, un concreto asfáltico de 5, y fíjense cómo se produjo igual la fisura y la rotura de esa estructura. Bueno, para no aburrirlos más, vamos a terminar la clase la semana que viene y vamos a empezar con pavimentos rígidos. Así que los espero la semana que viene a las 2:30 de la tarde. Alfredito, muchas gracias. Al contrario. Nos estamos viendo si Dios quiere. Perfecto, ingeniero. Saludos, chicos. Cuídense. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego.